días, buenas tardes, buenas noches, en algún momento del futuro donde nos escuchen. Bienvenidos al episodio número 4 de Las Devotas para Trabajar. Las Hoy devotas para trabajar, las es devotas para trabajar. Las Me Devotas encanta para ese Trabajar. nombre, las Me devotas para encanta, las trabajar. Devotas, sí, es vacilón, las Devotas. Tenemos que comprarnos las Dr. Martens rojas para andar uniformadas. Ok, bueno, hoy tenemos un episodio que para mí en particular me llamó muchísimo la atención porque a pesar de que, bueno, como ya ustedes saben, Lucy se dedica a la parte de mecánica automotriz y yo a la parte de la ingeniería eléctrica o la parte de la ingeniería, ¿verdad? Esa parte eléctrica. Entonces, me llamó muchísimo la atención porque Lucy me dijo, tenemos que contar la historia de la verdadera dueña de Mercedes-Benz o la verdadera creadora, no dueña. Era la verdadera creadora de Mercedes-Benz. Entonces la cosa es que yo procedí a hacer la tarea porque en realidad ni sabía, o sea, a mí me encantan los carros, pero es así como así un Mercedes, un BM, un X, un Y, un Z, ¿verdad? Pero nunca me he metido en la historia, a excepción de los japoneses, por un tema de mantenimiento industrial, que los japoneses, por ejemplo, Toyota creó toda una metodología de trabajo en las plantas, ¿verdad? Exacto. Pero es Y eso. Mercedes, o sea, Toyota no es solo el carro, o sea, Ah, Toyota existe un montón de otras aplicaciones, no ajá. solo carros. Ujú. Exacto, que de hecho cuando tuve mi primer trabajo me acuerdo de que yo vi unos equipos que se llamaban Hitachi y Ujú. entonces para mí en mi mente Hitachi existía única y exclusivamente en televisor de perillas que había en mi casa. Ajá. Entonces cuando me di cuenta y me meto en el grupo me doy cuenta que los chavalos fabrican montones de cosas, Ajá. igual equipos Mitsubishi. Entonces uno Exacto. tiene en el entendido, de verdad, en su mente de que solamente existen carros Mitsubishi, no, los majes Ujú. fabrican montones de cosas, pero bueno, no conocía la historia de Mercedes y para mí era única y exclusivamente de ahí pues Un eh, carro, el primer un carro de la carro, historia y se acabó. el primer carro de la historia y que era, ajá, y que de hecho y lo más que sabía de la injerencia de una mujer en el carro era el tema del nombre, que uno de los socios Ajá. tenía una hija que tampoco se llamaba Mercedes, sino que el mar era fanático de los carros, la hija se llamaba, no recuerdo cómo, pero le decían Mercedes. Entonces el madre Ujú. dice, fabríqueme, le dice al dueño, fabríqueme 36 carros con la condición de que el carro tenga el nombre de mi hija, Mercedes, porque el madre era fanático de su hija, entonces tenía fincas y cosas y todo lo que él tenía, su patrimonio, recibía el nombre de Mercedes en honor a su hija. Entonces yo Ujú. pensaba que la historia de Mercedes-Benz iba o sea, esa era la única mujer que había Ajá. estado metida en el Tenía desarrollo injerencia en, en, en en la creación Mercedes. de un Mercedes. Ajá. Ajá, o sea, sí, en la marca, digamos. Exacto. Y cuando ayer me meto a ver la historia, ¿verdad? Y me pongo a estudiar y ya veo videos y que hay película y la cosa, yo, ¿cómo no sabemos esto? Entonces, hoy vamos a hablar sobre, como a Lucy, y obviamente ella es mecánica automotriz y este tema le apasiona, entonces hoy vamos a hablar, les presento a Berta Benz. Es Entonces, correcto. ¿qué pasó con Berta, Lucy? Bueno, sí, efectivamente, yo amo los Mercedes-Benz, a mí me encantan. De hecho, voy a empezar el cuento con una anécdota mía. Una vez pasamos frente a la concesionaria de Mercedes-Benz y yo le dije a mi esposo, yo voy a trabajar ahí. Y Ajá, efectivamente, al lapso de algunos años, tuve la oportunidad de trabajar en esa empresa. ajá. Este, yo amo el Mercedes-Benz y para mí el Mercedes-Benz representa y recae sobre ese nombre, Berta Benz. Ella se llamaba Berta Ringer, en realidad. Ajá, Este, Imagínense que, bueno, el contexto de la historia de cuando nació el Mercedes o cuando se dio todo este tema del Mercedes-Benz fue a finales de 1800, ¿verdad? Entonces, yo no me puedo imaginar todo lo que significaba ser mujer a finales de los 800, ¿verdad? sí, de Del hecho siglo ella nace, XVIII, ajá, en 1849. 49. Ajá. Ajá, sí, sí, o sea, y no, es una mujer recatada. Y ella era sumamente inquieta, le gustaba todo el tema este de la ingeniería. Lo que pasa es que para una mujer era imposible prácticamente, pero ella tenía una ventaja, que era de una familia adinerada. De hecho, ella recibió una herencia muy grande y empezó lo que comentábamos de lo que usted estaba investigando. Ella compró una fábrica
Sí, ¿verdad? Ella compró una ajá. fábrica Ella porque usó el tenía ese patrimonio. dinero. Sí, ella usó el patrimonio porque una cosa que me llamó un montón la atención, aparte del asunto de los carros, es que la MAE era inversionista. O sea, la Ajá. MAE era, ok, yo ocupo generar plata Ujú, y la genero por mi cuenta. Entonces eso, exacto. digamos, la MAE es como que heredé esto se gasta, ¿verdad? Porque de hecho me acuerdo de mi Lo abuela. voy a trabajar. Ajá, entonces lo voy a trabajar. Entonces la madre Ujú, se pone a ver, obviamente, en el lugar donde ella está la industria del acero muy fuerte y ella dice, aquí está la plata y pone el patrimonio a invertir en acero. Y yo, mae, ujú. yo dije, qué carga. O sea, una emprendedora total a pesar de todo y en esa época. El tema es que las mujeres en esa, o sea, ¿por qué no escuchamos ese nombre? ¿Por qué no sabemos todos la historia de Berta Benz? Porque los hombres siempre van, por eso viene la frase esa de que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, digo yo, ¿verdad? Ajá, Porque en la historia se ha encargado de dejarlas detrás, behind the scenes, ¿verdad? O sea, estamos detrás y por supuesto que al estar detrás de la escena, eh, el nombre no resalta. Pero ella, como no podía, es que en esa época, a ver, usted no podía ser dueña de nada, no podía tener patentes, no podía, o sea, no podía resaltar. era dueña Entonces, del hogar, de la ajá, cocina y ella eso. lo que hizo fue detrás de, bueno, se casó con Carl Benz, ¿verdad? Que es el verdadero inventor del Mercedes-Benz, pero obviamente ella estaba con sus labores del hogar y estaba con él creando ese vehículo. O sea, ella, no crean que ella solamente escuchaba cuando él trabajaba ahí, no, ella estaba ahí trabajando con él porque a ella le interesaba muchísimo la ingeniería, la mecánica, la metalurgia, todo eso le interesaba, pero como no había forma de que obtener ese conocimiento, pues era como natural. Yo por eso siempre digo que uno a ver, lo que a uno le gusta hacer es como natural, ¿verdad? O sea, le viene Ajá. natural en su propia sangre. Eh, Sí, de hecho, perdón, Lucy, por ahí leí que ella aprendió mecánica, seguro de una manera empírica. Ahora, una cosa que veo en común de estas chavalas, ¿verdad? De las que se mandan a hacer cosas, es el tema económico. Digamos, tienen plata y dicen, ok, sí, sí, a mí me lo prohíben, pero al final hay una frase que para bien o para mal aplica y que creo que no se excede, o sea, que esto no se aleja de eso, de esta realidad. Todos tenemos un precio. sí, Y la plata facilita muchas cosas. No es que es eso. la felicidad, pero facilita muchas cosas. Entonces, ella aprende mecánica, ¿verdad? A Ujú, pesar de todo, y la madre dijo, sí, está bien, yo quiero aprender mecánica aunque sea atrás de mi casa y tengo la plata para ujú, pagar para que me vengan a enseñar mecánica. ujú. Exacto, o sea, el término mecánica como tal, pues, bueno, es lo que comentábamos en un episodio anterior, que no es solo, digamos, el mantenimiento automotriz no es solo los carros, ¿verdad? O sea, la mecánica como tal no es solamente de los carros. Entonces, ella, ahorita que termino de contar la historia, van a ver, ella se convierte en la primer mujer mecánica automotriz, Ujú. ¿verdad? De la historia, porque los carros como tal no existían. O sea, todo el mundo usaba de medio de transporte una carreta con un caballo, ¿verdad? Entonces no existía el medio de transporte automovilístico como tal. Esto de aprender mecánica, pues es de prácticamente cualquier máquina, o sea, cualquier máquina que tenga un movimiento es una máquina mecánica y necesita reparación, mantenimiento, etcétera. Entonces, pues ella aprendió en su casa y como bien dice usted, el tema económico pues le facilitó muchísimas cosas. Aparte que yo no, o sea, yo me la imagino ella, le importaba un carajo a todo el mundo y ella tenía con qué y mandaba y decía, no, yo lo quiero hacer y lo hago, punto. La cosa es que, bueno, Carl Benz empezó a hacer su invento, ¿verdad? Eh, su vehículo. Ellos hacían nada más experimentos en el barrio, por así decirlo, ¿verdad? O sea, salían a probar el carro por el barrio y todo el mundo, ay, wow, y no sé qué. Eh, pero él era un poco más temeroso, entonces él no quiso hacer ese experimento más allá porque, a ver, en la época había muchos nos, ¿verdad? O sea, muchos contras. Eh,
uno de los principales era la iglesia, ¿verdad? Que decía, no, eso es un aparato ¡Del del demonio! diablo, ¿verdad? Eso no puede ser posible, eso es magia negra, o que se mueva un carruaje sin ayuda de un caballo. Después el tema social, ¿verdad? ¿Cómo se les ocurre? Están locos, esa gente son unos raros, ya que la señora le ayuda, esos están locos, o sea, todas estas, todos estos inconvenientes, pues lo hacían a él pensar, bueno, no, ¿qué estoy haciendo? O sea, voy en contra de la sociedad, voy en contra de todo el mundo, mejor me quedo aquí quedito y es probable que con todo esto que la gente dice, nadie me quiera comprar lo que yo quiero vender. Ujú. Entonces ahí fue cuando la señora, ya después de que estaba bien, ya lo habían probado bastante, ella dijo, bueno, y se convirtió en un tema de mercadotecnia, ¿verdad? Porque ella dijo, no, esto lo tiene que conocer todo el mundo. Entonces ella, sin decirle nada al señor, sin decirle nada a nadie, agarró dos de los carajillos, los dos más grandes que tenía, se montó en el carro y se fue a hacer un viaje hasta la casa de los papás, que quedaba a 100 kilómetros de donde ella estaba. Entonces, o sea, imagínense, o sea, yo no me la puedo imaginar, una señora con aquellos vestidos que usaban en aquella época y todo, ¿verdad? Sí, Agarró a los chiquillos, los subió al carro, vámonos para el... y yo la asocio, digamos, así como versión hija, ¿verdad? Como poniéndome a pensar en posición de hija, digamos, de que la mamá le diga a uno, aliste, se vamos para donde la abuela. Mamá, ¿en qué? ¿Verdad? Sí, sí, ¿cómo Sí, que vamos para donde la abuela? Porque queda 100 kilómetros. Y la sí. madre, sí, nos vamos en el carro. Y los Ujú. maes, o sea, yo no sé si, bueno, al final uno se acostumbra al tipo de mamá que tiene, ¿verdad? Entonces uno Sí, dice, ahora sí es exacto. cierto, ya mi mamá se volvió loca, o decir, linda, mi mamá, vámonos, ¿verdad? Que Vámonos, yo no exacto. sé la posición, digamos, a mí me llamó la atención y yo decía, qué vacilón para los hijos, decir, mae, vámonos en el carro, ¿verdad? Todos Sí, porque eran emocionados. adolescentes, o sea, Ajá, creo que eran 13 y 15 años, algo así lo que tenían. sí, eran jovencitos, entonces así como, mae, vamos en el carro a donde abuela, ¿verdad? Era, yo no sé, yo los me imagino así como alistas y los maes ni pensan en nada, vámonos, y se fueron, ¿verdad? Entonces, a lo largo del trayecto, por supuesto, como era la primera vez que andaba en un aparato de esos, surgieron un montón de inconvenientes. Y ella, como ya sabía un poco de mecánica, como ya sabía cómo funcionaba ese motor, como ya sabía, ¿verdad? Ella trabajó con Carl en la creación de ese aparato, pues ella solucionó con lo que tenía encima. Entonces cuenta la historia de que se taponeó el carburador, entonces cogió una prensa al pelo y con eso Destaqueó, lo ajá. destaqueó. Se dañó un cable de corriente, entonces agarró las cintas estas que usaban en las medias para sostenerse las medias, las rompió y tapó el cable y con eso solucionó. O sea, Y le puso el aislamiento al cable, que me imagino, digo, yo cuando exactamente. le digo yo, mira, claro, seguro el cable, quién sabe qué material era o qué era, Ajá. ¿verdad? Porque hay Es que que ubicarse a finales de no 1800. podemos, no podemos imaginar que son los mismos materiales de ahora, porque Ajá, estamos hablando de finales de los 1800. exacto. Entonces la madre dijo, claro, aquí estoy haciendo un corto, ¿verdad? Ujú, Forró el cable y dijo, ya, sigue andando. exacto. Luego el tema de la primera gasolinera, que la primera gasolinera fue en una farmacia, Ujú. llegó a un pueblo, ¿verdad? Y si ustedes, ojalá puedan ver un video que hay por ahí en YouTube sobre el primer viaje de la historia en carro, ¿verdad? Donde sale ella, este, llegó al pueblo y nadie la quería ayudar, todo el mundo, de, ¿qué le pasa? Está loca, ¿verdad? Con ese carro. Y resulta que ella llegó a una farmacia porque en 100 kilómetros obviamente se le acabó el combustible que llevaba y tuvo que llegar a comprar ay, se me olvidó el Ah, nombre, no sé, es un, em, ay, era un derivado, igual es un derivado del es un petróleo, pero, derivado, sí, o sea, ajá, pero como igual no licor, es, o digamos, sea, pero no es gasolina, era, ay, era no, algo que usaban ellos para las telas. ajá, entonces ella va y si compra en la bomba, es que no sé, yo creo que no la En noté. la farmacia, Ajá, lo compra en la farmacia, ajá, porque era ahí donde lo vendían, era ajá, sí, para, no sé si era para teñir telas o no es que no me acuerdo, ese detalle sí no me acuerdo, y no me acuerdo del nombre del líquido, pero, ay, ¿cómo era?
lipoformo, algo así, no me acuerdo. Ay, la cosa es que ella compró varios litros, le echó y así siguió su camino, ¿verdad? Y los chiquillos detrás empujando y los chiquillos detrás ayudándole. Como les digo, yo no me puedo imaginar La esa benzina, señora. ya la encontré. ¿Cómo se llama? Benzina. Benzina. Ajá, Ah, ok. exacto. Igual Benzina. ella, y el carro se llama Motorwagen. Bueno, no sé si está Ah, bien pronunciado, me perdonan los alemanes, ¿verdad? Motorwagen. Entonces ella pasa a la farmacia y compra 10 litros del combustible que es benzina que se utiliza en los laboratorios. Ujú, Entonces, esa fue la primera gasolinera de la historia para comprar la exacto. benzina. Y Ujú, obviamente también hay otra cosa, digamos, el motor de combustión es de los más ineficientes, ¿verdad? ajá, Porque gasta mucho en calor y eso por ujú, más chuzo que sea el carro, hoy por hoy la tecnología es ineficiente. ujú, Pero, ¿verdad? En comparación con otros vehículos, por ejemplo, el carro, o sea, con otros motores, por ejemplo, un motor eléctrico. ujú. Pero, de ahí también es un carro, si ustedes buscan en internet el carro, no se imaginen que es un Mercedes como los de ahora, ¿verdad? O sea, eran dos llantas, era como un triciclo grande. Era como un triciclo grande. Ajá, entonces, tampoco era O como sea, era que, un carruaje, como ah, los que usaban, un carruaje, digamos, de así, caballo, ajá, de caballo, pero sin el caballo. sin caballo. Entonces, Ujú, y obviamente con un motor pequeño, o sea, con un, ahí, ¿cómo se llama? Cárter, ¿verdad? El tanque del combustible, no, el cárter es el del aceite, no, bueno, el del donde aceite. se guarda el combustible, ¿verdad? El tanque del Ujú, combustible era de muy poquitos litros, de 4.5 litros, y para 100 kilómetros, digo, obviamente eso no le iba a rendir. Y otra ujú, cosa que me llamó la atención es que también ella, digamos, no vio el obstáculo, que eso me encantó como un asunto, los obstáculos que tuvo en la calle, no los vio como, ay, esto no funciona, sino dijo, ok, está fallando en esto porque ella confiaba ciegamente en su proyecto. Entonces ella exacto. iba como viendo, ok, falló aquí, falló allá, esto hay que arreglarlo. Entonces, por ejemplo, se dio cuenta de que la caja de cambios no funcionaba porque en una cuesta tuvieron que bajarse y empujar el carro. Entonces dijo, sí, esto es un problema de los cambios, ¿verdad? Entonces ella no lo vio como, sí, sí, lo voy a jalar, pero yo voy, ¿verdad? Incluso en ese viaje se le ocurrió inventar las pastillas de freno. Eso, ajá, porque cuando iba Ujú. en una bajada se dio cuenta, seguro, aquí nos vamos a matar. Entonces, yo no me lo imagino a ella con dos adolescentes y sus hijos y decir, más, agárrense porque nos vamos a matar, o nos bajamos y jalamos o lo tiramos. O sea, que a mí me fascinó la historia porque digo yo, cómo ella fue resolviendo y al final eso es la vida, ¿verdad? Cómo ella fue resolviendo Exacto. las cosas y tenía esa confianza en que este invento que yo tengo va a funcionar. ¿Verdad? Ella estaba, y por eso es que ella se va, porque tenía que demostrarle al esposo y a todo el mundo, como dijo usted, el asunto del mercadeo. Necesito que la gente vea mi invento. Y como en la época la forma de comunicación que había eran los periódicos, de y todo el mundo llegó a entrevistarla, ¿verdad? Entonces imagínese el mercadeo que fue aquello, el boom. Entonces ya fue cuando él se animó, hizo la patente del vehículo y de ahí para arriba, porque imagínense, o sea, es de los carros más caros que existen, entonces de ahí empezaron a generar dinero. Exacto. Y entonces, esa es la parte que me llama muchísimo la atención de Ujú, Berta, que la madre tenía esa visión de ocupo plata y la ocupo generar y la confianza que tenía para generarla, ¿verdad? exacto. Eso me llamó mucho la atención. Y después el viaje de regreso, que yo no sé ¿verdad? Si es así, que como ella ya había visto todos los obstáculos, dijo, ok, planificó, hay que pasar a esta Ujú, farmacia, hay que pasar a este lugar, hay que ir a limpiar el carburador, ¿verdad? Porque se va a ujú. ensuciar, como que ella iba, ¿verdad? Y ya el viaje de regreso fue menos... Eh, Trágico. trágico que el de ir hacia la casa de la verdad, la casa de los abuelos, de los hijos, porque ya ella ya sabía cómo estaba la cosa y ya había anotado. Y llega y le dice al esposo, "Ah, esto es lo que hay que arreglar." Exactamente, Sí. exactamente. Y, Imagínense. uh-huh, No, y no, eso sí, es que yo me imagino, es que, o sea, imagínense esa señora en 1880 y ¿qué fue? ¿Qué pasó eso? ochenta y es, siete, 89, algo así, o sea, ajá, eh, es que si ahorita tenemos problemas con la aceptación de las mujeres en todos estos campos, yo no me puedo imaginar en esas épocas lo difícil que tiene que haber sido, a pesar de que tuviera el dinero, a pesar de que tuviera la posición social, lo que sea, o sea, igual era un repudio para
la masa de personas y más para los hombres. Sí, pero vieras que igual, bueno, ahora que cuando estaba viendo la historia de Berta, me encontré la historia de una inglesa porque se empezó a desarrollar la bicicleta y a las Ujú, mujeres les hacía mucha gracia la bicicleta. Digamos, ujú, como que las primeras que empezaron a utilizar asiduamente la bicicleta fueron las mujeres. Y en la parte que leí, ¿verdad? Me hizo mucha gracia porque decía para salir del hastío familiar. O el hastío de la ujú. familia. Entonces, digo yo, claro, porque en esa época, ¿verdad? Ok, ahora hay que irse a 1870. De ahí es así, como usted tiene que estar encerrada en la casa porque usted debe ser una mujer pulcra, dedicada a sus hijos, y que hubo una inglesa que dijo, bueno, voy a agarrar la bicicleta. Y que entonces los médicos incluso decían que el frágil cuerpo de la mujer no debía montar bicicleta porque se podía lesionar, igual era un aparato del diablo, y me hizo mucha gracia porque de ahí salen unos pantalones, los boomers, ¿verdad? Me parece que porque el tema de la bicicleta, ¿verdad? Obviamente hay que ubicarse en la ropa de 1870, ahora uno anda Ujú. short y digamos, el licras, tenemos marcas ya dedicadas a ropa de ciclista, pero en 1870, digamos, una mujer dice, ay, qué chiva la bicicleta, voy a usarla para ir a ¿Cómo comprar me leche, supo ahí? ¿verdad? O voy a usarla para ir a hablar con la vecina que está allá, porque me Ujú. imagino que también las casas no eran casas que estaban una a la par de la otra, Ah, ¿verdad? no. Sino como ahora, que tal vez nosotros decimos, dice, es que vivimos en el condominio o en la torre o en el Ujú. residencial, si no es, tengo que caminar hasta allá. Entonces, claro, la bicicleta se convierte en un medio de transportes, ¿verdad? Para moverme distancias cortas, yo regreso y ando en bicicleta, ¿verdad? Entonces, hubo el tema de la ropa. Y dijeron, no, no, aquí lo que ocupamos es un vestido, un pantalón que se vea como un vestido. Entonces salen esos pantalones Ujú, súper pomposísimos ujú. y la madre dijo, y no, yo uso pantalones. Y se pone los pantalones y andaba en bicicleta. Y ella cuando llegaba a los pueblos, ¿verdad? Porque igual era como el mercadeo, véanme, ¿verdad? Y está el asunto de que siempre hemos ocupado ese modelaje. Véanme, aquí ando en bicicleta, entonces yo me imagino que alguna otra dice, uy, ve esta madre anda en bici, qué chiva, ¿qué es eso? ¿Verdad? Y a pesar de que él tiraban huevos, ¿verdad? Y decían que ella era una mujer del diablo y toda la cosa, esta chavala igual dijo, y no, yo ando en bici. Y ella anduvo en bici, fue, digamos así, como la primer ciclista de la historia. Entonces, igual a través de un vehículo. Y digamos, ahí, por ejemplo, que en el caso de, bueno, Berta estudió, pero el asunto de andar en bicicleta, a esta chavala o a las chavalas nadie les iba a enseñar, porque No. obviamente, a no ser que fueran esposas o tuvieran un papá que apoyaran, de lo contrario, ellas iba a ser así como, ay, no, a ver usted qué hace. Entonces, no me imagino, porque aprendieron grandes, todavía uno ahora aprende chiquitillo, entonces las malmatadas las recibe pequeño, pero yo no me imagino ya uno grande, digamos, 25, 30 años, así como, y manteniendo el equilibrio y todo para no caerse. Y de ahí, esas fueron otras, ¿verdad? De no sé, que usan un vehículo y se mandan. No, buenísimo. Entonces, el tema de contar todas estas historias eh, del área donde nosotras estamos, principalmente es por eso, para ver que los ejemplos sí hay, sí existen, sí están. O sea, sí las mujeres hemos incursionado y como decía yo la otra vez, tal vez es el tema de visibilizar, ¿verdad? O sea, como nos han relegado a estar detrás, eh, nadie conoce estas historias o muy pocas conocemos estas historias, entonces las que venimos a trabajar en temas eh, que generalmente son más para los hombres, porque no es que son solo para los hombres, nosotras también podemos incursionar, pero nos da miedo por eso, porque uno piensa, bueno, es que no hay más mujeres, no, no es exitoso, es muy difícil, y vieran que sí es difícil, pero si uno tiene el valor como Berta de tomar el carro, ¿verdad? Y coger los chiquillos y largarse simplemente para demostrar que sí se puede hacer, o sea, de esas mujeres es que necesitamos. Yo por eso siempre digo, necesitamos más Bertas en esta vida, o sea, Ujú. necesitamos que las mujeres se animen y se vayan y cojan el carro y se vayan con los chiquillos detrás, guindando, no importa.
pero vamos Sí. adelante y vamos a lograrlo. Y atreverse a hacerlo, porque, y eso que dice usted es vacilón, porque yo en realidad, bueno, que eso será como tema de otro episodio, la historia de contada de mi posición de privilegio, porque tengo que decirlo así en este momento. La semana pasada yo andaba en una gira técnica en un proyecto hidroeléctrico. Entonces siempre esas carajadas, ¿verdad? Porque era un tema de ingeniería y entonces siempre son maes, ¿verdad? Para mí, ya obviamente yo ya tengo varios años, entonces ese choque, Ya ¿verdad? uno tiene el callo. Sí, sí, entonces ese choque de entrar a una buseta y ver solo chavalos, digamos, ya lo supero. ¿Qué pasa? Digamos, habían chavalos como de mi edad, personas más grandes, señores grandes, y señores, ¿verdad? Y recibir, por ejemplo, que suba a la buseta, buenos días, y personas que no me contesten. Eso ya en estos momentos no me afecta. Y, por ejemplo, personas que ni siquiera me digan el buenos días ni me dirijan la palabra durante toda la visita, ¿verdad? Pero digamos que eso ya no me afecta porque ya yo entendí que eso es problema de ellas. Cuando llegamos a Cartago, porque yo empiezo en Curridabat, cuando llegamos a Cartago, se sube una muchacha. Entonces yo la veía como que ella me volvía a ver, era una chiquilla, ¿verdad? Entonces yo la veo como que ella me volvía a ver así, ¿verdad? Y yo, ¿verdad? Entonces ya yo empiezo a hablar con los otros compañeros y entonces se vuelve y me dice, usted es de Mante, pero como a mí me hizo mucha gracia porque dice, usted es de Mante. Y yo, Estoy sí, emocionada. estoy emocionada y la hago yo, sí, la verdad, sí, pero yo salí hace años, ¿verdad? Porque obviamente es una chiquilla, entonces a mí me hace mucha gracia cuando yo veo a los chiquillos, porque como yo doy clases, y hay una cosa bonita trabajar con gente joven, que es que uno, digamos, al menos en mi caso, una de las cosas que a mí me llama la atención es cuando yo los escucho, digo yo, ay, qué estupidez, ¿verdad? O sea, me permite ver cómo ya he desarrollado ese callo en muchas áreas, ¿verdad? Entonces digo, ay, estos carajillos preocupándose por eso, o sea, qué estupidez, pero es vos te preocupaste por eso también, ¿verdad? O Sí. por cosas iguales o peores. Entonces, digamos que yo los oigo y me hace mucha gracia. Entonces me dice, ¿y cómo ha sido? Y es muy difícil. Y me empezó a interrogar y yo me imagino que ella le dijo al compañero con el que viajaba a la par, porque ella iba del lado de la ventana y yo iba al otro lado. Entonces él nos quedaba en el medio. Entonces dice, tengan para que se sienten a hablar. Entonces ya nos acomodamos y íbamos hablando. Y me empieza a decir, es que necesitamos saber que hay otras. O sea, yo decía, ma, es como una especie y que uno, digamos, esa fue mi conclusión, así en palabras muy burdas, somos como una especie que desconocemos que existen otras y que han existido. Puramente la película esta, se me vino a la mente la película de Will Smith, donde están, Soy Leyenda. Ah, no sé, no lo he visto. No la he visto, No, tenés que verla. Soy Leyenda, que él está solo y piensa que está solo y resulta que hay más gente. O sea, exacto. Sí, bueno, pues así, pues yo dije, soy leyenda. Entonces me dice, y entonces ya después le digo a una compa que también trabaja y le digo, yo, ay, vieras que conocí una chiquilla, no sé qué, me dice, Jera, son todas cosas, y vieras qué desesperadas que están, porque obviamente los profes todos son varones, y entonces es como que ellas se atreven a hacerlo, y dicen, pero tienen que haber otras. Entonces es como que les pasa eso de soy leyenda, soy la única. Entonces cuando ella me empieza a contar, hay problemas por los que yo pasé o situaciones por las que yo pasé que ella está pasando. Entonces yo le dije, exacto. ay no, pero no se agüeve, o sea, siga. Fortalezcase mucho usted, es lo que yo Sí, al menos le dije a ella, ¿verdad? Para ir desarrollando ese callo, porque lamento decirles que el callo en cualquier área se desarrolla solo por uno, y exacto. solo mandándose, porque esa es otra, y Y tampoco con el es, tiempo. y O con el sea, tiempo. no es que el primer año o el segundo año o el tercer año, o sea, no, o sea, nosotras ya hablamos desde, como dice usted, desde esta posición de privilegio, porque yo tengo, o sea, contando cuando empecé a estudiar, tengo casi 30 años, Ajá. ¿verdad? O sea, ya yo tengo 27 de haberme graduado, más los 3 años de Yo tengo 22 entonces, y yo viendo así, 2022, yo tengo 27 años 22. de haber salido del cole, más 3 años de estar estudiando. Entonces yo cuento esos 3 años porque fueron los 3 años más difíciles de mi vida. Sí. O sea, los 3 años que yo estudié mecánica automotriz fueron los años más difíciles de mi vida. Entonces, para mí cuentan dentro de la experiencia. Entonces, yo por eso digo que tengo 30 años de experiencia. O sea, los primeros 3 años fueron el aprendizaje, pero es un aprendizaje rudo, rudo. Y hay que tenerlos bien puestos para Sí, uno no desertar, porque
excusas para desertar hay miles, se los juro, hay miles, y decir, es igual que cualquier otra cosa, o sea, la excusa para no hacer cosas en el día a día hay montones, pero el valor para hacerlas es uno y viene Sí, solo de ajá. adentro. Y no preocuparse, por ejemplo, que cuando usted sube a un bus, que no te saluden, ¿verdad? Porque Ah, incluso me volvieron a ver así como, ay, está, ¿verdad? Y tras de eso en algún momento, porque estábamos en un lugar donde hacía mucho calor, era viernes y yo dije, madre, qué rico echarme una birra, así, o sea, porque yo no soy alcohólica, pero yo dije, ujú, qué rico tomarme una cerveza. Entonces, ujú, eso fue para esas personas que ya desde la mañana me habían visto feo, chocante. fue como, y tras de eso, toma, ¿verdad? Fue Ujú, como porque yo los vi, pero había otro señor, porque a ese es el punto que yo quiero llegar. No es, o sea, no meter en una etiqueta o meter en a un todos. saco a todos, porque entonces en un momento se vuelve un señor y me dice, cuando estábamos hablando, le digo, es que qué calor, ¿verdad? Porque eran las 12, ¿verdad? Teníamos que andar bajo el sol y era de verdad uno sudando chayotes y entonces me dice, uy, sí, si ahora pasamos a un lugar, nos tomamos una porque igual era súper rápido, ¿verdad? No es que nos íbamos Ujú. a ir de fiesta. Y cuando estábamos en el lugar de almuerzo, se vuelve y me dice, ¿qué? ¿Vamos por aquello? Y le hago yo, vamos, ¿verdad? Y entonces, no, esos no fueron todos, y era un señor igual de grande. Entonces, Ujú, es tener en cuenta eso de que no son todos, ujú. de que algunos incluso te dirán, ¿qué música ponemos? Y Exacto, habrán hay otros gente que, que lo acompaña a uno, hay gente que lo defiende, hay ajá, gente que, o sea, exacto. de todo hay, Ajá, y entonces no pero, etiquetar de que todos son ujú, malos, porque no son no, no, todos no, malos, o sea, hay muchísimos y que son una teja, pero también hay personas que yo no sé, amanecen como que no sé, se majaron un dedo, para decirlo bonito, y entonces andan todo el día con dolor de lo que todo el dedo. mundo dice, se bajaron uno de aquellos, Ajá, exacto. Entonces pasan todo el día con dolor de dedo pero, o sea, sí, y ahora, y hay que tener claro una cosa, o sea, y ahí me van a perdonar, el último hijo de puta todavía no ha nacido. no, Entonces, esa es otra. O sea, hoy será Juan, mañana será Ana, pasado será Pedro, ¿verdad? Porque ya exacto. Lucy nos contó una experiencia de que algo que le hizo una chavala. Entonces, la conclusión es, el último hijo de puta todavía no ha nacido. Ujú. Entonces, de ahí no, o sea, en cualquier tema, en cualquiera, y sea tema masculino, femenino, lo que usted quiera hacer, hágalo, punto. O sea, no espere las indicaciones de los demás, no Exacto. existen. O sea, No, es un rumbo, es una lamparita que tiene que encender usted. Usted enciende su lamparita y usted va alumbrándose. Ojalá sirva de lumbre para los demás. Ojalá en lugar de estar tratando de apagar lamparitas a los demás, usted vaya por ese camino y vaya encendiendo más lamparitas, ajá. ¿verdad? Que para mí eso vale más. Pero ojalá existan muchas Bertas, de verdad que sí, ojalá que les guste la historia, que la lean, la compartan, la investiguen vea, en cada una de las cosas que usted hace, o sea, si usted nos está oyendo y usted hace, no sé, usted trabaja en educación o trabaja en salud o trabaja en, no sé, en lo que usted trabaja, busque la historia de las mujeres y verá que en todas las profesiones hay mujeres que han dado esa lucha, que han dado la vida, que han dado con amor, con pasión, todo porque esa profesión salga y surja y sea una lumbre para los demás. Va a ver que las encuentra. Exacto. Bueno, este episodio ha sido bueno. A mí me encantó Berta, me fascinó, me Ujú. enamoré. Ahora más me gusta, ahora me va a Un gustar más la mujerón. Mercedes-Benz. Sí, Ujú. qué Un loquilla. O mujerón. sea, yo no me lo imagino, pero bueno. Ok, entonces, para concluir la sección de hoy tenemos encienda las luces de emergencia. Entonces, Lucy nos tiene que dar un consejo del carro. ¿Qué pasa, Eh, Lucy? ok, vean, el aceite del motor del vehículo, el aceite del motor de combustión interna, porque ya ahora tenemos eléctricos, ¿verdad? Pero el motor de combustión interna, el aceite es como la sangre. Entonces, bueno, esto las que han ido a mi curso ya todo el mundo se lo sabe y dice, ay, qué repetitivo, pero bueno, el, el, el tipo de sangre, por ejemplo, yo tengo A positivo. Si a mí me ponen un tipo de sangre que no sea A positivo, me voy a palmar, me voy a morir o algo me va a pasar. Entonces al carro le pasa lo mismo. O sea, el tipo de aceite con el que el carro nace, con ese tipo de aceite debería de morir. Entonces, si su carro nació con 10W40, por ejemplo, 10W30, con ese tiene que morirse.
O sea, no hay por qué hacerle cambio a 20W50, no. O sea, ese cambio se hace única y exclusivamente si usted me llega a mí con un diagnóstico de cáncer terminal. O sea, si el mecánico ya le hizo todas las pruebas de fugas, de compresión, todas las pruebas habidas y por haber, y ese motor ya no da más, entonces como medida paliativa, le vamos a cambiar el grosor de la viscosidad del aceite. De lo contrario, ese aceite no hay por qué cambiarle ese número. Nadie se lo tiene por qué cambiar. O sea, eso es un mito. Voy a hablar, o sea, ajá, exacto. Y porque digamos, mi carro no es tan viejo. Y resulta que alguien a los 2 años, oiga, a los 2 años llegó y me dijeron, no, porque él está usando ese aceite, ya tiene que usarlo uno más grueso porque ese motor está viejo, eso solo cuando está nuevo. Y entonces yo, digamos, yo me quedé pensando y digo yo, pero ni que lo estuviera yo con una lija, ¿verdad? O algo así, gastándole de no sé, y el carro. O sea, a mí me pareció un absurdo y no hice caso, pero digamos que es un mito. Okay. Exactamente, es un mito. Bueno, entonces hasta yo salí de sorprendida. Ok, bueno, entonces con esto ya concluimos nuestro episodio de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotras y espero que nos acompañen en el futuro y que visiten nuestras redes en caso de que quieran aprender sobre mecánica automotriz. Buscan a Lucy la mecánica y si quieren aprender de electricidad, pues me buscan a mí en Aporta Educación. Y sigan las devotas para trabajar, porque Y somos devotas con B y devotas con V, cualquiera de la que usted quiera. Cualquiera de pura vida. Hasta luego. Nos vemos. Chao.